Déjenme ver si está. Ahí está. Entonces, más cuando ese trabajo humano se emplea para, para un capital. O hay un empleador que domina cierta cosa o es dueño de cierta cosa. En el caso del Uber, el empleador es el que desarrolla la aplicación o el que tiene el derecho de propiedad de la aplicación, ¿no? Y a través de ese derecho de propiedad se apropia del trabajo ajeno, ¿no? Y ahí lo veíamos con el ejemplo. No me acuerdo cómo se llama su compañero, ahorita no está. Ahorita que llegue este, le preguntamos su nombre, apellido y todo lo demás. Pero la cosa es que él decía, el 40% se lo queda la aplicación. Y ahí estábamos platicando, ¿no? O sea, el chofer del Uber eh, trabaja 10 horas. 10 horas. ¿Cuánto es la jornada laboral legal? De 8 horas, De ¿no? 8 horas. Fíjense nada más. O sea, el trabajador de Uber trabaja de 10 a 12 horas. Digamos que en 10. Y de esas 10 horas, 4 horas van para Uber, para la aplicación. Entonces, aquí Uber, el dueño de la aplicación, es dueño de un capital intelectual. Haya sido como haya sido que se haya desarrollado esa aplicación, que le haya hecho un ingeniero, que le haya hecho un grupo de ingenieros, que le hayan hecho un grupo de matemáticos, ¿no? Los dueños de esa aplicación, ¿no? Esa aplicación les permite a esos dueños apropiarse de estas 4 horas de trabajo de una jornada de 10 que de por sí no es legal, ¿sí? O sea, no es legal una jornada de 10 horas. Entonces, dirán que el trabajador de Uber es autónomo y él trabaja a la hora que quiera. Pues sí, pero está trabajando 10 horas. Y trabaja en Uber, ¿por qué? Porque a lo mejor no encuentra un trabajo de acuerdo a lo que él sabe. Yo he tomado un Uber con gente que es economista o un profesionista, o gente que ya a los 40 50 años se quedó sin empleo y ya no encontró otro y no le quedó de otra, ¿no? Entonces, eh, sea como sea, capital, ya sea físico o intelectual, sigue habiendo un proceso que a través de la propiedad, ¿sí?, permite a unos apropiarse del trabajo de otros, ¿sí? Entonces, mi opinión es que el problema de la economía, como lo planteaba Marx, no ha cambiado mucho, ¿sí? Veamos, por ejemplo, otra cosa. El Uber es bien claro. Ahí estaba el Airbnb, ¿no? El Airbnb también es una aplicación que pone en contacto a la gente que tiene casa con los que quieren rentar una casa por un rato, ¿sí? Pero ya, bueno, uno tiene que ser propietario de una casa, ¿sí?, para poder rentarla. O tener en arrendamiento una y la subarrendas a quien te la... El chiste es tener algo de propiedad. Ok, pero ese Airbnb cada semana o cada tanto debe entrar uno a limpiar la casa y poner las cosas otra vez para que esté lista para la que viene. ¿Quién hace ese trabajo? ¿El que está rentando o el dueño de la casa? No. Llega una persona que se dedica a limpiar casas, la pones y le pagas no sé qué cosa por su día de trabajo o lo que sea, pero tú no estás trabajando, ¿sí? Entonces, lo que te da derecho a ti a recibir ese ingreso es que tú eres propietario, ¿no? Y eso, señores, es feudalismo, ¿sí? O sea, en el feudalismo, por el ser propietario de una tierra, yo tenía el derecho de decirle a este cuate, pues ahí si quieres plantear maíz, plántalo, pero al final de la temporada me tienes que dar un diezmo, ¿no? Y eso lo hizo la iglesia desde el inicio. El feudalismo es una estructura feudal fundamentada en una cuestión eclesiástica. El rey es la figura de Dios en la tierra.
Entonces, pero son propietarios de la tierra. Entonces, en el capitalismo, ¿qué es lo que es diferente? Que el obrero en sí ya no es propietario de la fábrica, de los medios de producción, pero ni siquiera de eso, ni siquiera es propietario del conocimiento para la producción, ¿sí? Entonces, en ese proceso de acumulación originaria del que habla Marx, a ver, acumulación originaria. Acumulación originaria. ¿Qué entiende Marx por acumulación originaria? A ver, ¿quién le entra a los catorrazos? Es que él hace toda una periodización en el tiempo a partir desde que se crea la parte de la propiedad privada y ya ahí vas desmenuzando un poco, ¿no? Decir, bueno, pues es que así se manejó tanto en el feudalismo como en su época, como lo vivió con obreros capitalistas. Entonces ve cómo es ese comportamiento y cómo es ese ciclo de acumulación. Pero ¿cuál es la característica? A ver, alguien más que le ayude a Ana. ¿Cuál es la característica de ese proceso de acumulación originaria? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Ingratos. ¿Y ya tuvieron cuántas clases de marxismo? ¿10 clases? ¿20? ¿6? 3 años, profe. 3 años, 2 años. no, 3 años, me inventen. Bueno, la acumulación originaria, Marx la concibe como dos cosas, ¿no? Primero es arrebatar, ¿no? Arrebatar. Se dio antes de la revolución industrial, ¿no? A ver, Cuando dale, arrebataron justamente de sus propiedades. dale, Cuando Pablo, otra vez. arrebataron justamente de la iglesia. Si puedes empezar, ¿Me Pablo, escucha otra bien? vez. Se puedes empezar porque se cortó al principio. Sí, ¿aquí me escucha bien? Sí. Que se dio antes de la revolución industrial, cuando arrebataron a la iglesia y a otros propietarios justamente de sus propiedades y bueno, se las apropió el Estado, ¿no? Y otra parte creo no sé si a llegada al Estado, no me acuerdo bien, y a partir de ahí empezaron la repartición y es a lo que le llama acumulación originaria, según yo. Ok. A ver, ¿alguien más? No es, bueno, yo lo entiendo así como que, bueno, la acumulación originaria como tal es como el proceso histórico, ¿no? Entre el productor, bueno, digamos, ¿cómo se llama? La relación entre el productor y los medios de producción. Ajá. A ver, algo así, algo así. Ahí vamos. Hay que recordar, hay que mover la matraca, dicen, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién más? A ver, Javier, ¿no te acuerdas de algo más? Pues no, bueno, yo me acuerdo que era, o sea, que era eso, ¿no? O sea, bueno, la acumulación originaria se remontaba a toda la parte digamos, a la parte histórica de cómo es que ha ido evolucionando, digamos, así que digamos, la acumulación, ¿no? De capital. Ok. A ver, ¿alguien más? Ya ahorita lo explico, pero alguien más. No sé si esto venga en los videos, pero alguien más. ¿Nadie? Ok. A ver. Vamos a hablar de la sociedad feudal. Y los burgueses. A ver. La sociedad feudal, pues la base era la tierra. ¿Sí? Entonces, los dueños de la tierra eran los reyes. ¿No? Y los reyes y todos los nobles, ¿no? Poseían tierra. Y bueno, la base era la tierra y la gente que vivía en el feudo trabajaba la tierra, ¿no? Entonces, los vasallos, porque era una sociedad de vasallaje, ¿sí? Podían trabajar la tierra
y a cambio de trabajar la tierra, ellos podían quedarse con una parte de la producción de la tierra y la otra parte la daban a los reyes como tributo. Acuérdense que esa era la cosa, hay que pagar tributo a los reyes, ¿no? Ok, pero una cosa, en el feudalismo se desarrolla la clase burguesa. ¿Quiénes eran los burgueses? ¿Eran los dueños de los medios de producción, ¿no, profe? Vamos a ver. A ver. Acá dice Joaquín que eran los dueños de los medios de producción. En esa sociedad feudal, ¿quiénes eran los burgueses? Acuérdense. Los feudos, ¿no? No, los Ah, feudos. bueno, si hablamos de feudalismo, es los feudos. No, pues sí, pues el feudalismo sí eran los feudos, pero a ver. En esas ciudades feudales estaban los burgos. Los burgos, de hecho, la burguesía es una palabra peyorativa que nace en el feudalismo para describir a estos cuates que no eran dueños de la tierra, que no eran nobles, ¿no? Entonces, ser burgués, pues era hasta visto mal en esta sociedad feudal, ¿no? Pero ¿quiénes eran los burgueses? Dice Joaquín, los dueños de los medios de producción. Vámonos, básicos. ¿Quiénes eran esos burgueses? También eran los comerciantes. Exactamente. Más, Ana, a ver, perdón. No, no se preocupe. Pues sí, son todas estas personas que van a hacer todos los intercambios. Y te puedo decir que son la clase media de ese tiempo. Ok, la clase media. Bueno, los comerciantes, ¿no? Fíjense, feudalismo podríamos hablar todavía en esa época del mercantilismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el mercantilismo? A ver. Pues no era... ¿cómo se dice? Pues también fue como una escuela, ¿no? Bueno, es así como los fisiócratas y estas cosas así relacionadas. Ok, pero... Existen los mercantilistas, ¿no? Que pues más que nada en ese entonces lo que se basaba es que un país, o bueno, la riqueza de un país se medía en cuanto a acumulación de metales preciosos. Pero esos metales, ¿de dónde venían, Javier? Pues esos... ¿Que los encontrabas en la tierra o dónde? Pues sí, ¿no? Bueno. Bueno, por ejemplo, España, bueno, en ese entonces, pues España era una potencia debido a la acumulación que tenían por todo lo que se sacó de aquí de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ellos fueron saqueadores, ¿no? O sea, Ajá. se agarraron todo el oro de aquí, de América y de Potosí, y se lo llevaron a España, ¿no? ¿Y luego qué hicieron con ese oro? Iglesias, no sé. Pues lo intercambiaron por algo, ¿no? O sea, lo intercambiaban por bienes producidos ¿en dónde? ¿En Inglaterra? No, todavía no en Inglaterra. En Italia, Génova, Venecia, las ciudades-estado, Francia todavía ahí, ¿sí? Entonces intercambiaban oro, plata, por los productos que hacían los italianos, los franceses, ¿no? Ok. Los ingleses si quieren, pero no, todavía no. Entonces, ¿cuál era el mercantilismo? ¿Cuál era la idea del mercantilismo? Comprar barato para vender caro, ¿no? ¿Sí? Esa era la idea central. Y entonces los metales vienen ¿de qué? No es que vengan del aire ni que los encuentre en la tierra, sino vienen del comercio, de una balanza comercial superavitaria. Entonces, yo vendo más, entran la moneda. ¿Cuál era la moneda en ese momento? Pues la plata o el oro. Entonces, la riqueza del país venía de la acumulación de metales, pero por un comercio exitoso, ¿sí? Porque mis exportaciones fueran mayores que las importaciones, ¿sale? Bueno, pero yo me estoy yendo muy, muy lejos. Estamos hablando de 1300, 1400, ¿sí? 1500 todavía, 1600 con las compañías holandesas,
¿no? Inglaterra entra hasta 1700, ¿sí? Entonces toda esa etapa pues estuvo dominada por las ciudades-estado italianas, yo creo que hasta 1500, ¿sí? Después por Holanda. Entonces todo el sistema mercantilista o el mercantilismo estuvo dominado en esos años, ¿sí? ¿Dónde se realizaba el comercio? Pues con China, ¿no? La ruta de la seda. Ahí ustedes, 1300, 1400, 1500, ¿sí? Era todo lo que la ruta del Mediterráneo, el control de la ruta comercial con los chinos. ¿Por qué con los chinos? Porque los chinos producían seda, porque los chinos producían especias, porque los chinos producían muchas cosas, ¿sí? Y con eso lo compraban ellos en la ruta, compraban barato y lo vendían caro en Europa. Entonces cuando llegaron los españoles con todo el oro, pues eso les fue bien a los que estaban comerciando, los que tenían el control de las rutas comerciales hacia Oriente, ¿no? Entonces al final a España no le favoreció nada, o sea, favoreció por un momento, pero ellos no producían nada, ¿eh? No producían nada, nada más sacaban el oro de América, se lo llevaban allá y compraban productos y entregaban el oro, ¿sí? Entonces, esa es la cosa, o sea, los españoles fueron un imperio colonial, sí, pero no fueron un imperio comercial, como lo fue Holanda, ¿sí? No fue un imperio capitalista como lo fue Inglaterra. Entonces hay que diferenciar tantos momentos, ¿no? Pero bueno, no nos interesa eso, es cuestión de historia económica. Lo que nos interesa es un concepto. Entonces los burgueses eran comerciantes, unos que se dedicaban a hacer ese comercio, buscar cosas fuera, venderlas caras dentro. Pero hubo una rama de los comerciantes que se dedicaban a la producción, eran los gremios. ¿Se acuerdan de los gremios o no? Eran como las subdivisiones, ¿no? Que cada gremio tenía su moneda o algo así. Bueno, eran los gremios. A Estaban ver, especializados. Bueno, yo supongo era así como los distintos oficios que existían, ¿no? exactamente, ¿sí? Eran los oficios, estaba el carpintero, estaba el que hacía el herrero, lo que sea. Entonces, en los gremios se desarrollaron los primeros productores de manufactura. Entonces, la manufactura. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Ir a conseguir los productos a la ruta de la seda, ¿sí? Comprarlos barato y venderlos caro en otro lado, que sería el mercantilismo, la idea mercantilista, que empezar a producir los bienes, empezar a producir tela, empezar a producir zapatos, empezar a producir hierro. Eso es diferente, ¿no? Bueno, entonces los gremios fueron los primeros manufactureros, ¿sí? Pero en los gremios se caracterizaba por tener ahí al maestro, ¿sí? Al maestro del oficio en general y a los aprendices, ¿no? ¿Sí? Al maestro y al aprendiz. Y cuando Adam Smith está hablando de la fábrica de los alfileres, está describiendo como un taller gremial. ¿Qué es lo que dice ahí Adam Smith? Si se acuerdan, habla de la especialización y la división de las actividades, ¿no? Entonces ahí está hablando de este tipo de cosas, de los gremios. ¿Cómo se daban esos gremios? Pues que un trabajador enderezaba el alambre, el otro lo pulía, el otro soldaba, el otro, ¿sí? Hacía distintas cosas. Pero ¿qué pasa ahí en esos gremios? Que el maestro conocía todo el proceso productivo y el aprendiz iba aprendiendo todo el proceso de producción, ¿sí? Entonces, cuando llega la especialización, el maestro sigue teniendo el conocimiento de todo el proceso productivo y se va dividiendo ese proceso en varias etapas. Ok.
Pero eso después evolucionó de la siguiente forma. Un cuate con dinero dijo, esto es negocio, voy a poner un taller, ¿sí? Y voy a contratar al maestro. Y voy a contratar a otros trabajadores. Entonces ya en ese momento el maestro ya no es el dueño de las herramientas ni del changarro, ¿sí? Y entonces en este taller un cuate con mayor capital puede tener herramientas mejores que las que hubiera tenido el maestro en su propio taller. Ok, entonces ya aquí el capitalista primero, ¿no? El maestro ya no es dueño de sus herramientas, ¿no? Todavía sigue manteniendo el conocimiento, el proceso productivo, pero ya no es dueño de las herramientas. Entonces, hay una fase ahí en donde con la división del trabajo se empiezan a parcelizar las actividades. Entonces, como contaba Smith en aquel del alfiler, se van a subdividir las actividades en pedazos, ¿sí? Y entonces yo le digo al maestro, oiga, a ver, enséñame a cada trabajador a hacer cada fase del proceso, ¿sí? Entonces el maestro los pone a hacer cada fase a cada trabajador del proceso, ¿sí? Y ¿qué pasa cuando a mí me enseñan algo y cada vez lo hago todos los días? Es la especialización, ¿no? Ajá. ¿Y eso qué significa, Javier? Pues que, bueno, es que uno se vuelve expertise en cierta parte de realizar el trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo lo veo así, bueno. Sí. Bueno, sí. Sí, o sea, la práctica hacia el maestro, ¿no? Entonces, Sí. Pero te vas especializando en una actividad. Y ya todos los obreros que tengo ahí en esa fábrica, que ya no es propiedad del maestro, ya saben realizar cada actividad. Ahora, la pregunta es, ¿sabrán realizar todo el proceso? Pues no. No necesariamente, están especializados en su actividad. ¿Quién es el que sabe realizar todo el proceso? El maestro, ¿no? Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa si el capitalista se pelea con el maestro y lo corre? Que ya no va a haber maestro. Ya no va a Sino haber ya maestro. van a tener, Ajá. digamos, va a tener 5 trabajadores, pero ninguno sabe realizar, digamos, el producto final, ¿no? Todo el proceso. No, ninguno sabe realizar todas las fases. Ellos se especializaron en sus fases, ¿no? Ajá. Pero cada uno depende del otro, ¿no? A ver, este va ¿cómo se llama? A poner derecho el alambre, ¿no? El primero. El segundo lo va a cortar. A ver, va Omar. En el caso del maestro, será contratado por otro capitalista, el cual podría o posiblemente sería su competencia. Podría ser, ¿no? Podría ser, eso sí, no está peleado con la otra cosa, ¿no? Pero aquí lo importante es vean este proceso, ¿no? Entonces estamos hablando de que cada uno se especializó en algo. Ninguno sabe cómo hacerlo todo, pero todos están especializados en su fase. Y cada uno depende del otro. Entonces decíamos, el primero aplana el alambre. El segundo lo corta. El tercero lo lija. El cuarto ¿cómo se llama? Lo solda con la bolita. El quinto lo pule y ya, sería la fase, ¿no? Entonces, todos se especializaron en algo, en esa parte. Ya no hay maestro. Fíjense, ya no está el maestro, pero la fábrica puede seguir funcionando, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si después el capitalista le dice a un cuate que se ha abusado? A ver, vete anotando. Cada movimiento
qué hace cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces lo va anotando, describiendo la actividad de cada uno de los trabajadores. Y luego, él puede, ya sabiendo bien las fases, los movimientos de cada una de las actividades, decidir en este momento, voy a correr al 1, ¿sí? Y contrato otro y le explico cómo hacer esto, ¿sí? Entonces, cuando ya está pasando eso, ¿sí? Puedo correr a los 5, pero yo ya como capitalista, ¿qué tengo? El conocimiento del proceso, ¿sí? Entonces ahí, esa es la acumulación originaria, ¿sí? Eso es lo que dice Marx. El proceso de acumulación originaria tiene que ver con ese proceso histórico en el cual el capitalista primero arrebata al trabajador sus medios de producción, la propiedad de las herramientas, equipo, lo que sea, y segundo, del conocimiento del proceso de producción, ¿sí? Entonces, ese es el doble, el proceso de acumulación originaria. Dejas al obrero, ¿sí? Con una fuerza de trabajo simple. Entonces, lo único que tiene es su fuerza de trabajo simple, ¿sí? Y la única forma de sobrevivir, porque está desposeído de los medios de producción y no sabe nada del proceso de producción, pues es emplearse con un capitalista, ¿no? Entonces ese es el logro del capitalismo, es la acumulación originaria. Ese es el proceso, y es un proceso largo, ¿no? Que habla de desposesión, no solamente de los medios de producción de la tierra, ¿no? No sé si algunos llegaron a escuchar lo de la ley de pobres, todo eso. Son varias cosas ahí en la historia que explican ese proceso de desposesión, cómo penalizaban a los vagabundos, ¿sí? O sea, son cosas que pasaron, no automáticamente. Yo lo estoy escribiendo en una cosa muy esquemática, pero ese es un proceso largo, una transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? En donde el trabajador aparece como trabajo libre. Eso quiere decir que no tiene más para su sustento que su trabajo, ¿sí? ¿Sí se acordaron o no? Más o menos. Más o menos, bro. Bueno, esa es la idea de la acumulación originaria. ¿Para qué traje lo de la acumulación originaria? No tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea. La acumulación originaria. Estamos hablando de Uber, lo que sea. De los conceptos marxistas, ¿no? De la situación actual. A ver, yo como profesor, no tengo bienes de capital, ¿sí? Y aunque tengo un capital intelectual, ¿sí? Yo no vivo de la venta de mi trabajo. Mía como profesionista. Yo tengo que emplearme con alguien para poder vivir, ¿sí? En este caso es la UNAM, ¿sí? Pero podría ser una universidad privada, ¿sí? Ustedes, el día que salgan de la licenciatura y que tengan que buscar trabajo, ¿sí? Lo único que tienen va a ser su capacidad, nada más y nada menos. Entonces eso nos vuelve a nosotros dependientes de lo que podamos hacer con nuestra fuerza de trabajo, porque no tenemos más, ¿sí? Ahora, la cuestión es, ¿nos explotan? Ustedes dirán, sí, no, ¿sí? A mí me pagan bien, pero no sé si me explotan, no lo sé, ¿sí? No sé si me están pagando realmente lo que vale mi trabajo, no lo sé, ¿sí? Pero así es esta cosa. Entonces ustedes
¿Cómo lo podría saber? Pues en términos comparativos con un profesor de otro lado, lo que sea, el salario, bla, 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 ¿no? Eso lo podría ahí más o menos ver. Pero es lo mismo. ¿A qué me refiero? Nosotros no tenemos forma de subsistir si no trabajamos. Y nos tenemos que emplear a alguien que nos va a dar un sueldo salario, ¿no? Que no necesariamente es justo. Ya. Hasta ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque no tenemos capital. ¿Sí? No tenemos capital. ¿Sabemos hacer algo? Sí. Pero va a ser para el servicio de ya sea un capitalista o un empleador, ¿no? Solamente que le entremos nosotros, nos volviéramos empresarios, pero para ser empresario hay que tener capital. O sea, vuelvo a lo mismo. Entonces, la situación hoy y ayer en el capitalismo sigue siendo la misma, ¿no? Y no hay opción de decidir no trabajar o no, ¿sí? Como lo dicen los neoclásicos. A ver, ¿qué pasa ustedes? No sé si estén trabajando, y si no están trabajando, sus papás los están ayudando, pero sus papás tienen que trabajar, ¿sí? Y no creo que la decisión de sus papás sea no trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la situación de nosotros como empleados, ¿sí? Empleados ya sea de un capitalista o de donde sea. Recibimos un sueldo y allí estamos. Entonces, a eso me refería yo con lo que planteaba su compañero que no vino hoy, pero en el sentido de que la situación no ha cambiado y que los conceptos marxistas siguen siendo vigentes en algunas circunstancias, ¿sí? Entonces, piénsenlo ustedes, o sea, al final aquí uno se casa con la que uno quiere, ¿no? O sea, es como te dice tu mamá o les dice sus mamás, no te vayas a juntar con ese chamaco, y ahí vas, ¿no? Entonces, no, nadie sabe, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Entonces, uno te va a decidir lo que uno quiera. Se case uno con el más feo o la más fea, no importa, uno decide, ¿sale? Y esa es la cosa. Aquí yo les platico una cosa, ya les platicaron otros de otra cosa neoclásica. Cada quien decide quién le convence, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero hay conceptos que siguen siendo válidos, ¿sí? Entonces, ahí está la cosa. Ahora, podemos seguir siendo empleados aunque tengamos una capacitación. Seguimos siendo empleados. Y seguimos sin tener capital, ¿sí? Y muchas veces ya ni siquiera con la posibilidad de comprar una casa, ¿sí? Entonces, así estamos, ¿no? Y como el del Uber, ¿no? Que de esas 4 horas, esto se los llevaba el Uber, y las otras 6 tampoco eran libres para el trabajador, porque de ahí tenía que pagar el coche, el seguro, ¿no? Su alimentación. O sea, al final, todo eso era ¿para qué? Como dice Marx, para poder seguirse reproduciendo en esa estructura social, ¿sí? Para poder tener para comer, para poder darle a sus hijos, llevarlo para pagarles de escuela, lo que sea, ¿sí? Entonces, es una forma de reproducción, ¿sí? Que no te permite salir de ahí. O sea, el trabajador del Uber, difícilmente, algunos podrán hacerlo, pero uno que tiene tu coche, que lo estás pagando, que lo que sé, ¿no? Ya cuando lo terminaste de pagar, ya tiene 200,000 kilómetros y ya está ahí fallando, lo que sea, y te tienes que comprar el otro nuevo, y el otro nuevo lo tienes que volver a estar pagando crédito, pagando seguro. Entonces, siempre estás en esa espiral, y no puedes salir. ¿Por qué? Porque estás repartiendo todo tu trabajo al Uber, al seguro, al banco, ¿sí? Entonces, sigues así. Ok, entonces esa es la cuestión. Que sigan algunos conceptos, si no es que la mayoría siguen siendo válidos. Ok, vamos a ya entrarle a la clase de hoy.
¿Cómo ven? ¿Estoy loco? Sí. No, profe. No, no, no. Bueno, ya les dije, yo estoy dando marxismo, soy marxista, siempre lo diré, pero no quiere decir que sea ciego y que no conozca todo lo demás, porque conozco todo lo demás, les puedo dar una opinión de lo que a mí me parece las teorías y las categorías conceptuales que mejor explican ciertos fenómenos, ¿no? Para mí. Es una opinión a partir del conocimiento de las teorías económicas, ¿sí? Y ustedes también se abran su opinión, ¿sí? Marx tiene dos vertientes. Marx tiene una vertiente utópica, que es el socialismo, pero tiene una vertiente más científica, que es el análisis del capitalismo. Entonces son dos cosas distintas, ¿sí? El Marx revolucionario era el Marx utópico. El Marx economista era el Marx científico, ¿sí? Entonces a nosotros siempre nos venden a Marx como el Marx utópico, ¿sí? Como el socialista. Sí, eso era Marx, pero también era un científico, ¿sí? Un analista, un economista potente, fuerte, ¿sí? Entonces, con una metodología muy fuerte y rigurosa, ¿no? Que venía de Hegel, la dialéctica, y del análisis materialista de Feuerbach, ¿no? Entonces, es la construcción del materialismo histórico. El materialismo histórico es la teoría del Marx de la economía. Entonces, bueno, es eso, ese es el breviario que estamos aquí. Bueno, estamos platicando y estamos haciendo conceptos y vamos a concretizar en ejemplos prácticos. Así como la microeconomía, vamos a llegar a eso. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, vamos aquí a resumir varias cosas que igual y quedaron pendientes. La clase pasada yo estaba repasando los conceptos de acumulación. Entonces aquí estamos diciendo acumulación originaria. Ya, acumulación originaria. La clase pasada estábamos diciendo que la acumulación es la reinversión del plusvalor en capital constante y variable, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que si eso lo meto al proceso productivo, a través del plusvalor yo voy a tener una ganancia. Y estábamos platicando del proceso, las fases del ciclo del capital dinerario, ¿no? Entonces, bueno, otra vez yo cambiaba mi capital dinerario por mercancías, por capital mercantil, pero este capital mercantil, medios de producción y fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo utilizadas en un proceso de producción me genera que en ese proceso de producción es el proceso donde se valoriza este valor a través de la combinación de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Valorizo el capital, que dijimos que valorizar es conservar el valor y además incrementarlo, generando unas mercancías cualitativamente distintas. Empiezo con plástico y fuerza de trabajo y a través del proceso productivo yo construyo un cochecito, ¿sí? Entonces el bien ya no es plástico, es el coche de plástico, ¿no? Tiene valor, un mayor valor, y si lo vendo en el mercado yo realizo ese valor a través de la venta. Entonces son las fases. Esta sería la primera fase del ciclo. Convierto mi dinero que es dinero en mercancía, fuerza de trabajo y medios de producción, y en ese momento se convierte en capital. El dinero se convierte en capital. Lo meto al proceso productivo. En la producción genero una mercancía con mayor valor y después la vendo y libero el plusvalor que está dentro de esas mercancías, ¿no? Entendiendo el plusvalor como ese trabajo en pago, ¿ok? Entonces, lo importante ahí es que en esa jornada laboral que está en el proceso de producción,
yo estoy teniendo un trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente, ¿sí? Entonces, tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Entonces, ese tiempo de trabajo necesario también está determinado por una media social, ¿no? El tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo lo definía Marx como el tiempo de trabajo que necesita llevar a cabo el obrero dentro del proceso de producción para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y seguirse reproduciendo como obrero. Entonces ese es el tiempo de trabajo necesario, ¿no? Entonces el tiempo, de hecho, de trabajo socialmente necesario para reproducir a la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, es eso. Y eso está determinado por una cuestión social. Que me permite reproducir mis condiciones de existencia. Entonces, como trabajador de Uber, como obrero, como minero, como lo que sea, ¿no? Entonces, y está determinado por una condición social también. Un mínimo necesario más cierto porcentaje dependiendo de qué es lo que sea yo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Yo voy a recibir un salario de acuerdo al lugar en la estructura social donde estoy, ¿sí? Si soy obrero, yo voy a tener el salario necesario para seguir siendo obrero. Y para que los hijos de un obrero generalmente van a seguir siendo obreros, ¿sí? Por las propias condiciones estructurales, ¿sí? Entonces, ese tiempo de trabajo de socialmente necesario está determinado por los bienes necesarios para la reproducción de ese tipo de fuerza de trabajo. Ok. Entonces, aquí es cuando dicen los neoclásicos, ¿no? El salario real igual a la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Lo que sería igual a decir que el salario es igual a la jornada de trabajo. El salario real que me pagan a mí es igual a la jornada de trabajo. Lo producido dentro de la jornada de trabajo. ¿Sí? Entonces, si esto fuera cierto, el salario fuera mayor. No lo es. A mí no me pagan mi productividad. Me pagan lo que necesito para reproducirme socialmente. Entonces, esto en términos de Marx es falso. ¿Sí? Esto es falso. Entonces, de ahí que salga la ganancia. En el caso clásico y en el caso neoclásico, en competencia perfecta no hay ganancia. ¿Sí? En el caso clásico, la ganancia se obtenía, según Smith y Ricardo, por los movimientos de oferta y demanda. ¿Sí? Dependía de la demanda efectiva. Ahí Ricardo y Smith planteaban estos conceptos de demanda efectiva. Que yo llegaba con un precio natural, que era mi precio de costo, ¿sí? Que era el precio que, digamos, era la suma de los costos de producción, y que ese precio de costo yo lo sacaba al mercado, mi producto, y que si lo vendía por encima del precio de costo obtenía una ganancia. Entonces la ganancia venía de la oferta y la demanda. O sea, si yo sacaba una oferta de mi producto y la oferta era menor que la demanda, entonces esto iba a llevar a ¿qué? A ver, Una pérdida, ¿no, profe? Si la oferta es menor que la demanda, Ajá, ¿pérdida o ganancia? pérdida. A ver, Porque- si vendes cacahuates, Joaquín, lleva 5 y te demandan 20, ¿qué onda?
pues es pérdida, ¿no? Porque no gano lo que hubiera ganado si hubiera cubierto la demanda total, ¿no, profe? Pero a ver, tú produces 5 No. cacahuates y te demandan 10. Ahí, a ver, ¿cómo? Produces 5 cacahuates tú y te demandan 10. Pues yo ya Pues vendí no. los 5. Es al revés, ¿no, profe? A Digo, ver, o sea, sí, o sea, habría como tal, podría decirse ganancia porque vendes tus 5 cacahuates porque la mayoría quiere cacahuates, ¿no? ajá. O sea, 5 sí te comprarían. O sea, sí ganarías, digamos, como de esos 5 cacahuates, pero perderías a los otros 5 que no pudiste cubrir. A ver, Juan, ¿qué dices? Sí. Bueno, decía que era lo contrario, ¿no? Porque a mayor demanda el precio se eleva, ¿no? Y si Exactamente. el precio se eleva, la ganancia es mayor. Exactamente. Entonces, si es mayor la demanda, o sea, imagínate que agarraste tus cacahuates. Bueno, produjiste tus 4 cacahuates, o produjiste tus 4 cacahuates. Llevan tus 4 cacahuates. Y el precio de costo que decían los clásicos, precio natural, imagínense que es de 5 pesos. Entonces, cada cacahuate me vale 5 pesos, entonces 4 por 5, 20. Entonces, ese es mi valor de mercado, los 20 pesos de cacahuates. ¿Sí? Pero yo llego y de repente me doy cuenta que la demanda es más grande, ¿no? Entonces, como la demanda es más grande, ¿qué va a pasar? En el esquema clásico va a subir el precio. Entonces, si sube el precio, pues en lugar de vender cada cacahuate a 5 pesos, lo voy a vender, no sé, a 6 pesos. ¿No? Entonces, 4 por 6, ¿cuánto es? 24. 24. ¿Cuánto fue mi ganancia? 4 varos. 4 pesos. 4 pesos. Pero sale de qué? Del mercado, supuestamente. ¿Sí? No sale del proceso de producción. Porque yo estoy vendiendo al precio de costo. Si fuera neoclásico, estoy vendiendo donde el costo marginal es igual a mi ingreso marginal. Estoy vendiendo al precio de costo. Es lo que dicen los neoclásicos, ¿eh? Eso es lo que dicen los neoclásicos. Entonces, si la demanda crece, sube el precio y obtengo una ganancia de 4. ¿Sí? Es lo que dicen los clásicos y los neoclásicos. Ok, va. A ver, ¿ahí están de acuerdo o no? Chamacos. Sí. ¿Los demás? Sí, profe. A ver, Juan, di algo. Ya se fue Juan. Ok. Y aquí tenemos es Milton Adam Young. ¿Quién es Milton Adam Young? Es puro cotorreo, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces es la ganancia. Ok. En Marx, ¿de dónde sale la ganancia? Pues de no pagarle al trabajador todo su trabajo. ¿Sí? Entonces, de ahí, de esta jornada laboral, de 8 horas, que sería la legal, pues no sé, 4 horas se van para el trabajador y 4 horas para el capitalista, ¿no? Entonces, esto es tiempo de trabajo necesario y esto es tiempo de trabajo excedente. ¿Sí? Entonces, el tiempo de trabajo lo podemos expresar en términos de valor, que sería el capital variable, y el tiempo de trabajo excedente en el plusvalor, ¿no? Entonces, a ver, ahorita que estamos centrados en lo de la oferta y la demanda, ¿ese esquema en la realidad funciona? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ya llevaron también 4 micros, ¿no? ¿O cuántos micros? No siempre, ¿no? ¿Cómo? No siempre. Ok.
Pero los de microeconomía dicen que siempre, ¿no? Que las fuerzas de mercado son las que regulan el precio, ¿no? A ver, yo les voy a poner un ejemplo así, cañón. Un coche nuevo. La nueva versión del Honda Civic. ¿Sí? Todavía no se ha vendido. Cuando sale allá a la venta, ya trae un precio. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cómo se construyó ese precio? Si todavía no hay un mercado. Entonces, esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿el precio de ese producto varía en el tiempo conforme oferta y demanda? A ver, ¿qué dicen? Pues con respecto a la primera pregunta, yo creo que ahí primero se basarían en los costos como parte inicial del análisis. Ya después sería pues, tomar pues también el comportamiento de sus otros productos, de decir, bueno, pues para hacer como un estimado de precio y de ahí pues sí, a lo largo del tiempo, dependiendo de la demanda, pues ya va a variar el precio. Ok, entonces, a ver ahí, Ana, ya tienes un punto que vamos a discutir. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? A ver. Entonces, estamos hablando del nuevo Civic. El Civic 2022. Bueno, a lo mejor no lo conocen, los que sí lo conozcan. ¿Es igual que el pasado? No, es una serie nueva. ¿Sí? Entonces, es un producto diferente que el de los años pasados. ¿Sí? Entonces, ahí una pregunta que le haría yo a Ana. ¿Puedes hacer una estimación del precio del nuevo Civic considerando que es un producto nuevo, un producto viejo? Bueno, ahí vas, ¿no? Ahí va la cosa. Entonces es una. Yo me voy a la idea de que el precio en un momento determinado viene determinado por el costo de producción, ¿no? Que es el valor, lo que vale el vehículo. Y que estás considerando todo el costo de tus insumos, todo. Ok, entonces vamos a suponer que es el costo. Me parecería bien. Costo. Más un margen de ganancia. Porque no eres la Madre Teresa, ¿no? O sea, si tú eres una empresa necesitas ganar. ¿Cuánto? Pues no sé, un porcentaje. Un 20%. Igual es más, igual es menos, no lo sé. Entonces, sale el precio del nuevo Civic considerando su costo más un 20% de ganancia. Entonces el precio está considerando eso, el costo más el 20% de la ganancia. Ok, ya sale con un precio. El nuevo Civic va a costar más o menos 470,000 pesos el de entrada, en la primera versión. Vamos con ese. ¿Sí? Entonces, igual y lo sacan antes de enero. O si lo sacan en enero del 22, va a salir con este precio. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se vende, Ana? No, pues ahí van a tener que reducir el precio, hacer una oferta para que se haga más atractivo. Y se ve que en tu primer periodo ves que no se está vendiendo, pues tienes que aplicar como, pues sí, este tipo de métodos para así que el consumidor pues te vea atractivo y diga, no, pues quiero verlo, quiero probarlo, y ya de ahí pues
adquirirlo, hacer ese primer estudio de mercado. Ok. A ver los demás. Ayúdenle a Ana, no sean ingratos. Pues vale menos, ¿no? Ya me perdí. A ver, ya salió el nuevo Civic con un precio de 470,000 pesos. Y eso está considerando un costo de producción y una ganancia del 20%. Ya, el precio refleja eso. Un costo y una ganancia del 20%. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué pasa si ya lo saqué y no me lo compran? Dice Ana, hay que implementar alguna estrategia para hacerlo atractivo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el precio? ¿Va a caer? Pues sí, ¿no? No sé, mijo. Yo digo, A ver, bueno, a no, ver, es que- ya. Javier dice que sí va a caer el precio. Javier dice que sí. Javier dice que va a bajar el precio. ¿Quién dice ¿Se que puede reducir la oferta? Ok, entonces, Omar, que va a disminuir la oferta. Pero pues, a ver, si ya produjiste un lote, nadie te lo compra, ¿cómo vas a reducir la oferta, Omar? Hay, Vamos a aplicarle aunque suene increíble, sí hay determinados productos que al reducirse, al no venderse una determinada cantidad, se destruye, ¿no? Para conservar su valor. Ok, bueno, a ver, pero entonces vamos a ver, vas a destruir tu lote de coches, ¿ok? Entonces esa es la otra opción, disminuir la oferta destruyendo los coches, ¿sí? Que puede ser una opción. Entonces Javier dice que baja el precio, Omar dice que destruyes la oferta, ¿alguien más? Pero eso no sería una tontería en que destruya mi lote de coches. Bueno, pérdida, ¿no? pero ¿qué va a Si yo pasar? quiero tener una ganancia, bueno, supongamos de que yo tenía los... ¿Le puedes subir cuánto era? ¿Cuánto eran los...? 470,000 pesos, ¿no? Ah, ok. Y veo que no, que la primera no me compran, pues no voy a perderlo todo, voy a reducir una pequeña parte a ver si me lo compran. Ok, No creo que voy a Mínimo para destruir obtener el el lote, costo, ¿no? puede ya para ser. cubrir lo que supuestamente lo que producí. Ok, puede reducir ahí el precio un poco, ¿no? Dicen ustedes. Bueno, ¿alguien más? O podemos hacer hacer posible que me pague, pero a un largo plazo, ¿no? Ok, lo sacas a crédito, das un crédito, no, Ujú. lo que quieras, pero pues tienes que hacerlo, porque si lo sacas a crédito sale más caro, ¿no? Es una promo, ¿no? De al 2x1. Bueno, a ver, les pregunto, ¿dicen ustedes que eso va a pasar? Yo les digo una cosa, eso nunca ha pasado, nunca ha pasado, nunca ha pasado. Cuando un producto sale con un precio, digamos el Civic, y eso lo pueden desde hoy, después no nos vamos a ver, pero el próximo año, vean el Civic, ¿cuánto sale? Y ese precio se va a mantener todo el año. Todo el año. Vendan o no vendan. Si ese año resulta que no fue buen negocio, el próximo se acabó la serie. ¿Sí? Pero en ese año el precio se va a mantener igual. Véanlo. Cualquier coche que vean aquí, ese precio se mantiene todo el año. Vendan o no vendan. Honda sacó un modelo eléctrico que se llamó, era un cochecito como chiquito, era el CRX, algo así, que era de 2 plazas y era eléctrico. Como nadie lo compraba, ya no lo sacaron, ¿sí? Pero durante el tiempo que duró el coche en exhibición para la venta, mantuvo el mismo precio, ¿sí? Entonces, esas ideas de la oferta y la demanda son cuentos chinos neoclásicos. Solamente funcionan para el aguacate y para los limones, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque son bienes perecederos. Cuando estamos hablando de bienes que son duraderos, ahí no pasa. Por ejemplo, si van a comprar ¿cuál es el último teléfono del iPhone? El 12.
el 12. ¿Cuánto cuesta esa porquería? 19,000 pesos es más barato. Es el más barato, pero hay como la gama más alta, no puede llegar hasta El más alto cuesta 32,000 pesos. 32,000 ¿Qué pesos, cosa? ¿no? Ese precio se va a mantener todo el año. ¿Cuándo baja de precio? Cuando sale el nuevo. Exacto. Entonces, se venda o no se venda, el precio no se cae. Y, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Ahí me lo podrán decir. ¿Se acuerdan cuando salió? Bueno, estos modelos se venden como pan caliente, ¿sí o no, Eduardo? Pues depende, hay algunos que sí no han tenido tanto éxito. Por ejemplo, el iPhone X. Ujú. Ese sí, o sea, estuvo el año, justamente como usted dice, y al siguiente ya lo dejaron de producir. Incluso ya ni lo venden en las tiendas ni nada. Pero había, bueno, ahí no me dejan mentir, es que yo no compro iPhone, ¿no? Pues yo no soy fifi como ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, había versiones de los iPhones que llegaban, antes de salir ya se había acabado, ¿no? ¿Sí o no? O ya salía y se acababa y estaban ahí haciendo las colas para esperar que saliera el más, que llegaran más, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ok. Sí. Cuando llegaba a pasar eso, ¿subía el precio? No. No. Entonces había una super demanda por esas porquerías y nunca subió el precio. Claro, si te vas al mercado negro, sí, claro que va a subir el precio, ¿no? Alguien que diga, no, pues yo te lo vendo, ¿lo quieres? Te lo vendo más caro. Pero no es digamos, el canal directo. Pero, ¿qué pasaba cuando hay la oferta? La demanda es más grande que la oferta, no sube el precio, producen más las empresas para abastecer el mercado al mismo precio, ¿sí? Entonces, ¿funciona o no funciona oferta y demanda? Si vas a la central de abastos a las 6 de la tarde, hoy, te van a regalar la verdura y la fruta porque si no se les echa a perder y es más costoso para ellos volver a empacar y regresárselo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque son bienes perecederos, ¿sí? En el caso de la economía industrial, eso no pasa. No pasa, ¿sí? Y si cae el precio es por una cuestión de aumento en la productividad o porque llegó el nuevo, ¿sí? Entonces, nada más para que vayan pensando, vayan viendo ustedes, vean los precios. Por ejemplo, cuando van al súper, algunos de los bienes que se están echando a perder los ponen en rebaja, pero solo así, ¿no? O ya de plano, ya bienes que nadie compra, ya los ponen ahí en los remates, ¿no? 2x1, les bajan el precio, pero ya son bienes viejísimos que ya, pues ya nadie quiere comprar, ¿no? Entonces, no sé si han pasado alguna vez al Walmart, tenían ahí como estas rejas de DVDs, ¿no? 30 pesos, 20 pesos. Ya quién quiere eso, ¿no? Pues ya nadie lo quiere, ¿no? Algunos ahí los compraban, pero pues ya nadie lo quiere. Entonces, y yo estoy seguro que muchos de ahí se quedaron ya para tirarlos a la basura, ¿no? Entonces, ahí está la cosa, o sea, ¿funciona esa economía de mercado para los bienes dinámicos? Me parece que no, Entonces, bueno, esta era la cosa para ejemplificar eso. Véanlo, no me crean, a mí no me crean nada, vean la cosa cómo funciona la economía. Los post-keynesianos explican mejor esta versión de la determinación del precio, ¿sí? Pero desgraciadamente, como estamos dominados por puro neoclásico, ese tipo de teorías no se ven en la licenciatura, ¿no? Creo que había una micro keynesiana, ¿no? Pero pues no creo que funcione como debería. Ok, entonces, ¿cómo ven? ¿Estoy loco? Sí. Sí, estoy loco. ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? Profe, tengo una pregunta. Sí. Sí, Gustavo, adelante. Perdón. Por ejemplo,
con esto que pasó lo del el aumento del precio del gas, fue por la curva, fue por lo del desempleo de la curva de Phillips, o fue por el monopolio que hay de los gaseros. Pues yo creo que es por el cártel de los gaseros, ¿no? O sea, porque pues el desempleo no tendría por qué afectar esa parte. Solamente que la escasez se hubiera debido a un paro en la producción del gas, ¿no? Por la pandemia, por ejemplo. Pero me parece que no. ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos, acuérdense cuando subió el precio del gas, eso sí tuvo que ver con un problema de que no pudieron abastecer el mercado, ¿no? Que hubo un problema ahí técnico, no sé. Y fue un recorte de oferta. Pero acá no, o sea, acá es por el cártel del gas que se ponen de acuerdo y te ponen el precio que se les da la gana, ¿no? Entonces ese digamos ese es el problema aquí con lo del gas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan dudas o más o menos, ahí vamos. ¿Ya se durmieron? ¿Ya se aburrieron? No, profe. No, profe, ahí vamos. Ahí vamos. Ok. No, vamos bien. Sí. Entonces, ok. A ver. Entonces, bueno, estaba planteando eso, no sé por qué lo planteé, pero ahí voy. Luego, entonces, vamos a ver. Entonces, yo tengo esta parte, la economía marxista, tengo ¿cómo se llama? El capital variable, tengo el plusvalor. Yo sé que la tasa de explotación, que se expresa como un ρ, ¿sí?, es igual al plusvalor entre el capital variable, ¿no? Y esta es mi tasa de explotación, ¿no?, que me representa el porcentaje de trabajo, de lo que representa el trabajo impago del trabajo pagado, ¿no? Y bueno, ahí luego Marx desarrolla un concepto importante que es la tasa de ganancia. La tasa de ganancia, que es igual a ¿qué? Pues al plusvalor, que es lo que obtiene el capitalista, entre lo que le cuesta al capitalista pues el desarrollo del negocio, que sería C más B, ¿no? Entonces tengo la tasa de ganancia. Y entonces aquí hay algo importante que después va a mencionar Marx, ¿no? Si yo, esta tasa de ganancia crece conforme crece el plusvalor, y decrece conforme crezca este capital adelantado. Pero dice, bueno, Marx, ¿qué pasa si divido el numerador y el denominador entre V? Entonces yo tengo el plusvalor, a ver aquí, ¿sí?, tengo el plusvalor entre V y C más B entre V. ¿Sí? Entonces lo de arriba se transforma en la tasa de explotación y lo de abajo en una cosa que le llama teta más 1. Y lo que dice es que esta teta, que es igual a C entre B, la denomina, ¿cómo se denomina esta, chavos? ¿No? ¿Ni uno? La composición orgánica del capital, ¿no? La composición orgánica de capital. Entonces, a ver, composición orgánica de capital. ¿Sí?
¿Y qué es esto? Pues es el ratio de capital del trabajo muerto con respecto al trabajo vivo, ¿sí? Entonces, y así va explicando la tasa de ganancia. Entonces, la tasa de ganancia, si derivamos parcialmente la tasa de ganancia con respecto al plusvalor, pues yo lo que tengo es 1 sobre teta más 1. Entonces, como la derivada es mayor que 0, entonces lo que quiere decir que la tasa de ganancia crece cuando crece la tasa de explotación. Pero la tasa de ganancia, si derivo la tasa de ganancia con respecto a la composición orgánica, lo que yo voy a tener es esto, lo subo, me queda la menos 1, sería menos rho sobre teta más 1 al cuadrado. Como es menor que 0, entonces cuando incrementa la composición orgánica, disminuye la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una de las pruebas teóricas más importantes de la teoría de Marx. ¿Y eso por qué? Porque él plantea que dentro del sistema capitalista de producción, ¿no?, hay una necesidad por seguir acumulando, ¿sí? Entonces la acumulación hace que cada vez yo invierta más en C, ¿sí?, proporcionalmente más en C que en B. Entonces eso en el tiempo me está perjudicando la tasa de ganancia, ¿no? Entonces esa es la idea de Marx, y que en este proceso, digamos, de acumulación por la competencia, por lo que quieran, ese proceso tiende a generar una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces es importante, digamos, considerar esta parte. Luego, con respecto a la composición orgánica del capital, vamos a platicar la próxima clase porque ya están durmiendo y ya ni pelan. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Todavía no termino los 3 videos de contenido, pero ahí vamos. Esto es un repaso de todo lo que deberían de saber. No sé si tengan dudas. No, profe. Al momento no, profe. Bueno, esto ya lo habían visto y nada más es un repaso. Vamos a agarrar de aquí los conceptos y vamos a hilar fino después para que vean algunos ejercicios. Entonces, bueno, yo los dejo, chamacos, ya para que se vayan a descansar. Aquí en el chat hay algo, a ver, espérenme. Ah, Pablo, no te preocupes, Pablo. Eso fue hace mucho tiempo, entonces no te preocupes. Que se le fue al internet, entonces no te preocupes. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿sale? Para seguirnos aquí, Sí, atormentando con la teoría marxista, que es como el demonio, ¿sale? Profesor, Mándeme. ¿me podría pasar la clave de Classroom, por favor? Es que no la tengo, apenas me cambié en altas y bajas. Ok, ahorita se la paso. A ver. Voy a dejar de compartir ya. Ok. Código de enlace, copiar la citación. Chat. Ahí está el chat. Ah, pero espérenme. Lo tengo que poner para todos. Ahí está. ¿Sale? Sí, profesor. Gracias. Bueno, chamacos, reflexionen de la vida y del amor. Hay unos vidrios el lunes. ya está. Gracias. Órale. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.